Yerudhu min salva dinaka. La película comienza en un entorno rural dominado por la calma y la belleza natural, donde imágenes tranquilas de ciervos y toros crean una atmósfera contemplativa. Este paisaje inicial, acompañado de referencias breves a agricultores y ciertas normativas que regulan su trabajo, introduce una tensión subyacente entre la libertad inherente al campo y la imposición de controles externos. Este contraste sutil prepara al espectador para un conflicto latente, integrando un trasfondo simbólico sobre la coexistencia y fricción entre naturaleza, humanidad y orden social. Aunque se mencionan 4 personajes, Helinar, Potter, Mike y Yuri, sus roles no se delimitan ni se relacionan con acciones en esta apertura, generando misterio y expectativa. Esta elección deliberada deja abierta la interpretación sobre su significado en la trama, y subraya que la película valora más el escenario y las tensiones implícitas que la presentación directa de protagonistas o conflictos de inmediato. La puesta en escena enfatiza la dualidad entre lo natural y lo humano, mostrando cómo la fauna se desplaza con libertad, mientras las labores agrícolas están sujetas a regulaciones. Esta mezcla enriquece el plano visual y conceptual, planteando temas de libertad versus control y naturaleza frente a civilización, sin necesidad de diálogos explícitos. La tranquilidad del inicio funciona como un lienzo que enriquecerá la narración cuando se introduzcan elementos humanos más complejos. Desde una perspectiva crítica, esta elección de arrancar con un ritmo pausado y sin conflictos explícitos es acertada, pues crea una base emocional que intensifica el impacto de cualquier cambio o choque posterior. La ausencia de tensión manifiesta en esta fase hace que el espacio rural con sus animales y reglas se perciba casi como un personaje, dotando a la película de un sello distintivo y una profundidad simbólica importantes. La transición hacia la vida social activa en el medio rural se hace de modo orgánico, mostrando que las acciones humanas inevitablemente transforman este espacio. Así, el cambio de la quietud y el silencio a la dinámica colectiva indica una progresión narrativa que invita a reflexionar sobre las relaciones entre las personas y su entorno. Esta estructura narrativa cuidadosa ancla la historia en una realidad creíble y llena de significado, que va más allá de la simple descripción del paisaje. En definitiva, el arranque cumple la doble función de establecer un ambiente placentero y contemplativo al comienzo, a la vez que introduce una problemática oculta a través de la existencia de reglamentos que limitan a los agricultores. Esta tensión latente augura un desarrollo temático marcado por la lucha entre autonomía y control, preparando al espectador para una exploración más profunda de las interacciones sociales en un escenario rural donde las contradicciones entre libertad y normativa serán clave en la evolución de la historia. La secuencia siguiente despliega la presencia activa de un grupo denominado Chicos o Boys, que se manifiesta como un colectivo juvenil dentro del entorno rural ya establecido. Este grupo aparece en la narrativa a través del conteo explícito de sus integrantes, una enumeración que revela tanto su dimensión numérica como la importancia de su cohesión interna. Sin embargo, los personajes identificados en la introducción, Helinar, Potter, Mike y Yuri, no se asocian directamente a este grupo ni se describen en roles específicos dentro del mismo, lo que genera un contraste entre nombres conocidos y la figura colectiva anónima de los chicos. Lo fundamental aquí es que el relato transita desde la serenidad contemplativa del paisaje rural hacia la dinámica social y humana que rompe esa calma inicial. Este cambio resulta significativo porque aporta al espectador la sensación de vida activa en ese espacio, reflejando cómo los entornos naturales no son escenarios estáticos, sino cuadros de interacción constante. La camaradería y energía del grupo se sugieren mediante expresiones de ánimo y juego, aunque sin mostrar escenas detalladas ni diálogos claros que permitan conocer sus motivaciones o conflictos internos.
Este distanciamiento deliberado crea una atmósfera de espontaneidad juvenil que complementa visual y emocionalmente la puesta en escena. Desde la perspectiva narrativa, la elección de resaltarlos simplemente como chicos o boys amplía su función a la de símbolo generacional o de comunidad en crecimiento, en lugar de personajes individuales con trayectorias definidas. Esto fomenta que el foco se ponga en la fuerza del grupo y su expresión colectiva, algo frecuentemente utilizado en relatos para enfatizar la importancia de la identidad social frente a la individualidad. La experiencia del espectador queda entonces más orientada a percibir la vitalidad y la posibilidad que abren esos jóvenes dentro del espacio rural, subrayando un pulso humano que contrasta con la quietud del inicio. En términos de construcción de tensión, aunque no se plantean conflictos explícitos ni tensiones internas en el grupo, la mera aparición de esta juventud en pleno ejercicio de su sociabilidad introduce una ligera expectativa. Es como si la película insinuara que esta agrupación de chicos podría ser un motor de cambio, un elemento dinámico capaz de alterar las reglas no escritas que dominan el entorno agrícola. Aún sin una confrontación abierta, el movimiento social resulta un indicio sutil de que la estructura comunitaria puede tener múltiples dimensiones, desde la armonía hasta la potencial disrupción. Es relevante que esta etapa narrativa contenga también una carga emocional optimista y expansiva, evidenciada por el tono alegre y las interacciones lúdicas en las que se involucran los boys. Frases como "yeah" y "tada" en la ambientación dan cuenta de momentos de diversión y libertad, asociando el entorno rural a un escenario donde la camaradería juvenil florece. Este recurso gráfico y sonoro funciona para generar empatía inmediata. El espectador siente la energía fresca del grupo, lo que equilibra la atmósfera que inicialmente podía percibirse demasiado estática o sobria. En suma, esta segunda parte del relato realiza un aporte imprescindible al desarrollo de la historia. Muestra que, aunque el espacio rural esté marcado por regulaciones y limitaciones implícitas, está ampliamente habitado por seres humanos con impulsos y vínculos emocionales. La aparente desconexión entre los personajes nombrados y el grupo Boys no impide que el cuadro quede completo, pues refuerza la idea de que varias narrativas paralelas coexisten en el mismo universo. La dinámica social joven se instala como una fuerza vital que se anticipa transformadora, aunque por ahora solo deje entrever su potencial. Finalmente, esta sección prepara la transición hacia momentos de juego y celebración más explícitos, potenciando la sensación de movimiento hacia una experiencia más plena y emotiva dentro de la trama. La energía que irradian los chicos anticipa que la historia no se quedará estancada en el paisaje o en una simple contemplación, sino que busca sumergir al público en la vitalidad humana que existe en ese contexto y en los efectos que puede generar en el equilibrio rural social ya presentado. Así, sin soluciones ni conflictos claros, se abre un espacio para explorar el impacto de la juventud y la comunidad en la narrativa que sigue. En esta tercera sección, el relato se centra en un episodio de celebración y juego dentro del entorno natural donde se sitúa la acción. El grupo identificado anteriormente como chicos o boys manifiesta una espontaneidad contagiosa, expresada mediante exclamaciones enérgicas como "yeah" y "tada", que transmiten una sensación palpable de alegría y libertad. Estas expresiones orales subrayan la atmósfera de camaradería que emerge con fuerza en el paisaje abierto, reafirmando el contraste con la primera impresión más estática y regulada del entorno rural. A pesar de que los personajes específicos no se conectan directamente con estos momentos lúdicos, la inclusión de estas interacciones aporta profundidad emocional, ya que el espectador puede vislumbrar cómo el grupo experimenta el espacio desde una perspectiva vital y espontánea. La ausencia de un vínculo claro con Helinar, Potter, Mike o Yuri no debilita la escena, por el contrario, resalta la coexistencia de múltiples capas narrativas.
Esto sugiere que el relato no se limita a un único punto de vista, sino que busca captar cómo diferentes actores sociales habitan y significan el mismo espacio. Desde un análisis crítico, esta elección narrativa amplía la resonancia temática. El juego y la celebración funcionan como una válvula emocional frente a la rigidez implícita que antes se detectó al hablar de regulaciones para agricultores. La carga optimista en estos fragmentos sirve para equilibrar la tensión subyacente, al ofrecer un respiro y evidenciar que, pese a las normas externas, la vitalidad humana logra expresarse y quizá hasta desafiar las limitaciones. Es un instante en el que la juventud se presenta como impulso renovador, capaz de transformar o al menos suavizar las condiciones del entorno rural. Además, la simplicidad de estas interacciones lúdicas tiene un peso narrativo que no puede subestimarse. La alegría compartida a través del juego aparece aquí como un acto de afirmación y pertenencia, un medio para fortalecer la identidad grupal en un paisaje que podría parecer imponente o restrictivo. En este sentido, el guión parece apostar por la sutileza y la cotidianidad como herramientas para mostrar una experiencia humana compleja, sin recurrir a conflictos explícitos ni giros dramáticos forzados. No obstante, esta misma alegría es un fragmento fugaz en la historia, un paréntesis que deja entrever un estado temporal de armonía emocional. La simpleza de la escena no implica ingenuidad, sino que refleja una estrategia que privilegia la atmósfera y las emociones inmediatas por encima de una progresión dramática tradicional. En consecuencia, el espectador queda invitado a valorar estos instantes como un elemento significativo que enmarca el relato, más allá de la acción concreta o la resolución de algún conflicto. La transición que se vislumbra hacia las siguientes secciones está impregnada de esta ambivalencia entre libertad y control, celebración y regulación. El momento de juego y celebración no se presenta como un punto final, sino como un preludio que prepara el terreno para que vuelvan a aflorar los aspectos sociales más complejos, en particular la referencia a las normas que rigen la vida de los agricultores en ese entorno. Este vaivén entre la alegría y la restricción se convierte, por tanto, en un motor narrativo sutil que mantiene viva la tensión bajo la superficie. En resumen, esta etapa del relato se abre como un respiro emocional que equilibra la serenidad y la regulación del espacio rural con la energía vital de un grupo humano joven. Al capturar la efervescencia de un momento de juego, el relato consigue no solo enriquecer la representación del contexto, sino también invitar al espectador a conectar con la experiencia afectiva de sus personajes, aunque estos no estén plenamente definidos ni vinculados entre sí en este punto. Con ello, la historia se llena de matices, dejando entrever que bajo la aparente calma y las normas están los impulsos humanos que darán forma al desarrollo posterior del relato. La narrativa retoma una preocupación social presente en el trasfondo del entorno rural, la existencia de normativas y controles que regulan la actividad de los agricultores. Aunque las figuras concretas de Helinar, Potter, Mike y Yuri no se relacionan explícitamente con esta regulación, la alusión a la supervisión externa añade una capa significativa de conflicto implícito al relato. La presencia de estas reglas introduce un contrapunto con el espíritu de libertad que se mostraba en los momentos previos de juego y camaradería entre los chicos. Desde una perspectiva crítica, esta tensión entre la espontaneidad humana y las imposiciones de un sistema regulador genera una atmósfera ambivalente que habla de las limitaciones y desafíos que enfrentan quienes viven integrados en un entorno natural bajo estructuras de control. Este contraste se percibe como una decisión narrativa acertada para profundizar el contexto sin necesidad de exponer directamente un conflicto dramático. La referencia a las regulaciones, aunque sucinta, abre la puerta a una reflexión implícita sobre la relación entre lo rural y lo institucional, y anticipa posibles implicaciones para los personajes o grupos involucrados.
más allá de las escenas de celebración y juego. El filme, en este punto, logra expandir su alcance temático hacia una dimensión socioeconómica que no se manifiesta por confrontaciones abiertas, sino mediante la evidencia sutil de mecanismos de vigilancia y disciplina social. Sin embargo, esta mención permanece en un plano difuso y poco desarrollado en la trama, lo que provoca que su efecto dramático sea más atmosférico que explícito. El espectador siente que hay fuerzas que limitan o condicionan la existencia rural, pero no obtiene detalles ni consecuencias claras para los personajes, lo que puede interpretarse como una forma de mantener la ambigüedad y un sentido abierto en la narración. Esta estrategia puede resultar frustrante para quienes buscan un avance concreto en la trama, pero también incentiva un análisis más contemplativo sobre la vida en el campo y las restricciones invisibles que la atraviesan. En consecuencia, esta sección funciona principalmente como un contrapunto conceptual que matiza el relato con una preocupación social latente. La decisión de no concretar estos controles ni demostrarlos mediante acciones específicas refuerza la atmósfera de una realidad compleja y fragmentada, donde la libertad y la regulación conviven en tensión constante. Este matiz convierte a la película en una experiencia más atmosférica y menos centrada en los personajes, reflejando una realidad rural vista no solo desde lo visual o emocional, sino también desde las estructuras que la modelan. Así, la película se aleja del simple retrato bucólico para sugerir que el espacio natural y el colectivo humano que lo habita están siempre atravesados por normas y límites externos. Estas no se convierten en antagonistas palpables, pero sí en una presencia simbólica que condiciona el flujo del relato y las posibles decisiones de los personajes. Es, sin duda, un recurso que obliga al espectador a prestar atención a lo no dicho, a lo implícito en la convivencia entre el hombre y las instituciones que regulan su entorno. Esta tensión callada sostiene el interés y agrega una dimensión de realismo social, aunque por momentos la falta de concreción pueda hacer que la narrativa se perciba fragmentada o dispersa. En este sentido, la sección actúa como un puente hacia el desenlace, preparando al público para un desenlace abierto, donde las reglas y sus efectos probablemente cobrarán mayor relevancia, aunque sin garantía alguna de resolución explícita. La película se consolida así en una mirada que combina la celebración efímera del presente con la sombra distante de un control normativo, una dialéctica que articula lo vivencial con lo institucional. En resumen, la reapertura del tema de la regulación sobre agricultores en esta fase de la historia añade una tensión intangible pero real que complementa la vitalidad del grupo y la atmósfera natural previa. No se trata de un conflicto activo, pero sí de una presencia que condiciona el relato desde las sombras, subrayando la complejidad y ambivalencia del espacio representado. Este enfoque narrativo aporta profundidad y un sutil sentido crítico, a la vez que desplaza el foco desde la acción directa hacia la atmósfera social y emocional del entorno rural, preparando el terreno para el posterior desarrollo o posible fragmentación en la narrativa. En esta quinta sección, la narración se sumerge en un marcado estado de fragmentación y confusión, caracterizado por la presencia de textos en múltiples idiomas y símbolos corruptos que dificultan la comprensión clara de la secuencia. Esta dispersión narrativa introduce un claro contraste respecto a las secciones anteriores, donde la presencia humana y las tensiones derivadas de la regulación sobre agricultores mantenían cierta coherencia temática y emocional. Ahora, la historia se diluye en una amalgama de expresiones y caracteres fuera de contexto, creando una atmósfera donde el sentido lineal se pierde y la recepción del relato se vuelve especialmente compleja. Este momento puede interpretarse como un recurso que induce una especie de caos emocional o conceptual que descoloca tanto a los personajes como al espectador. La intención, consciente o no, parece impulsar una experiencia más sensorial que racional, invitando a percibir menos una historia concreta y más una sensación de dispersión o ruptura. Desde una perspectiva crítica,
esta elección tiene el doble filo de ampliar las posibilidades interpretativas, pero también de alienar al público, dado que la carencia de una estructura narrativa reconocible limita la empatía y el interés por el desarrollo dramático. Adicionalmente, esta discontinuidad supone un desafío para el entendimiento de las relaciones y conflictos previos, pues las referencias a los reguladores, los agricultores y el grupo social se vuelven casi inaccesibles en este tramo. La imposibilidad de seguir una línea directa obliga a adoptar una lectura más simbólica o experimental, donde los significados se construyen a partir del efecto fragmentario y la evocación emocional, en lugar de hechos concretos. La narrativa, por tanto, abandona la claridad habitual para sumergirse en un terreno de ambigüedad que puede interpretarse como una representación visual y textual de la complejidad o inseguridad inherente a la convivencia humana dentro de entornos regulados. Esta sección, por lo tanto, funciona como una especie de pausa irregular dentro del guión, donde la comunicación se torna más abstracta y menos literal. La confusión expresa no solo los posibles bloqueos o interferencias en la relación entre los personajes y su entorno, sino también en la propia transmisión del mensaje cinematográfico. La pérdida de información clara y la coexistencia de elementos incoherentes ponen de manifiesto las limitaciones técnicas o estilísticas de la producción, mientras generan un espacio para la reflexión sobre la fragilidad de los vínculos humanos y sociales cuando se enfrentan a obstáculos comunicativos. Cabe destacar que, a pesar del desconcierto, esta fragmentación no significa ausencia total de emoción o intención. Más bien, configura un clima en el que predominan la incertidumbre y la tensión difusa, reflejando quizás un momento de transición o crisis interna en la historia. La dificultad para comprender plenamente los acontecimientos motiva que el espectador dependa más de la atmósfera y el tono general que de una sucesión causal directa, lo que reafirma el carácter experimental de esta etapa narrativa. Finalmente, esta sección se transforma en un umbral hacia un desenlace que se intuye incierto y abierto, donde la confusión no se resuelve, sino que se profundiza. Esta falta de cierre inmediato pone en evidencia la voluntad de generar preguntas y estimular la interpretación personal, aunque al costo de perder elementos fundamentales de continuidad y coherencia interna. Por ende, mientras la fragmentación narrativa restablece la sensación de caos y desconcierto, al mismo tiempo impulsa al espectador a contemplar la obra más allá de lo explícito, preparando el terreno para la siguiente fase del relato. En esta penúltima fase de la obra, se destaca una notable ausencia de conflictos explícitos, secretos entre personajes o giros dramáticos evidentes que muevan la trama hacia un punto clímax tradicional. Esta decisión estilística implica que la narración no se sostenga sobre la base de enfrentamientos o revelaciones impactantes, sino que despliegue una experiencia sensorial y emocional más sutil, fundamentada en la ambientación y las dinámicas grupales. La falta de conflictos claros podría interpretarse en un análisis crítico como un riesgo narrativo. Sin embargo, también puede ser vista como una intención consciente de sumergir al espectador en un estado contemplativo, donde las sensaciones y el momento presente toman preponderancia sobre la necesidad de resolución o tensión dramática. Esta elección narrativa pone en primer plano la importancia del entorno rural, el silencio, la naturaleza y la compañía del grupo, conformado por los chicos, se convierten en el motor emocional y la sustancia principal de la experiencia audiovisual. La presencia reiterada de animales, como ciervos y toros, junto a la captura de escenas de juego y exclamaciones como «Yeah» o «Tada» enfatizan una atmósfera de libertad y espontaneidad que no se ve enturbiada por conflictos internos o externos evidentes. Así, la historia privilegia la evocación de un momento vivido más que la construcción de una trama lineal o convencional. Por otro lado, la alusión previa a regulaciones sobre los agricultores introduce un matiz latente de posible tensión.
pero este no se desarrolla ni se convierte en un eje central, permanece como un trasfondo atmosférico, una sombra que no se concreta ni altera la dinámica visible. Esto refuerza la sensación de que la narrativa se concentra deliberadamente en lo inmediato, en la interacción del grupo y en el contexto natural que los rodea, sin entrar en contingencias que pudieran requerir resolución o explicación. Lo significativo aquí es cómo esta estructura narrativa crea una experiencia más meditativa, casi abstracta. El espectador se ve invitado a experimentar la película como si escuchara un susurro o contemplara un cuadro en movimiento, donde cada gesto, sonido o iluminación aporta a un estado de ánimo colectivo y emocional más que a un desarrollo argumental con causalidad definida. Esta propuesta también puede representar un desafío para quien espera una historia más convencional, pues suspende la expectativa de desenlaces y provoca una recepción más sensorial, casi impresionista. En suma, esta sección destaca por su apuesta a lo atmosférico y lo emocional, sin que los personajes, incluidos Elinor, Potter, Mike y Yuri, se enfrenten a pruebas tangibles ni resuelvan dilemas concretos. La ausencia de giros o secretos no debilita la narrativa, sino que la reorienta hacia una finalidad distinta: registrar un instante en la vida de un grupo y un paisaje, donde el relato se hila menos con la acción y más con la percepción y el sentimiento que ese entorno genera. Así, la película se posiciona en esta etapa como una obra que prioriza la experiencia sobre el argumento, desafiando al espectador a valorar los detalles del entorno y la corporeidad de los personajes en un espacio abierto. Esta claridad en la elección estilística prepara al público para un desenlace igualmente abierto, en el que la resolución explícita no será condición sine qua non para captar el sentido o el impacto emocional del filme. El cierre de esta sección, por tanto, mantiene la atmósfera expectante, dejando que el silencio y la ausencia de conflicto explícito hablen tanto o más que cualquier diálogo o acción precipitada. La conclusión de esta narrativa visual parece abrazar una ambigüedad deliberada que se refleja en la fragmentación creciente del material presentado. La presencia de textos ilegibles, caracteres corruptos y una mezcla caótica de idiomas generan un ambiente de confusión casi palpable, que impide conectar con una línea argumental clara o con el desarrollo profundo de los personajes Elinor, Potter, Mike y Yuri. Este desenlace abierto provoca que el espectador quede inmerso en una sensación de misterio e insuficiencia informativa, un recurso que puede interpretarse de dos maneras: por un lado, como una limitación técnica o narrativa; por otro, como una apuesta artística que invita a la interpretación libre y a la reflexión sobre el sentido de la obra. En efecto, la elección de cerrar sin resolver conflictos, sin revelar secretos ni desenlaces específicos, parece reforzar la intención de presentar un fragmento de vida, un instante suspendido en el tiempo que subraya lo efímero y lo incompleto de la experiencia humana. Si bien la ausencia de claridad puede frustrar la expectativa tradicional de resolución, aporta un valor distinto al poner el foco en la atmósfera, en las sensaciones y en la percepción del espectador más que en la trama. El desenlace se convierte, así, en una invitación a contemplar la conexión entre los personajes y su entorno, a través de un prisma abierto, donde el silencio y la desconexión hablan con más elocuencia que el diálogo o la acción. Desde un punto de vista crítico, esta desenfocada conclusión plantea varias reflexiones. En primer lugar, la falta de coherencia narrativa y la escasa articulación de los vínculos entre personajes y eventos pueden percibirse como una barrera para la inmersión plena, dificultando la comprensión y el compromiso emocional. Esa fragmentación técnica y estilística puede ser interpretada como un error o como una estrategia que enfatiza la sensación de caos y la fragilidad en la comunicación humana. En cualquier caso, esta decisión estilística impacta directamente en la experiencia del espectador, condicionando una recepción más contemplativa y menos lineal. En segundo término,
El uso reiterado de elementos dudosos, sin aclarar, puede también reflejar una crítica implícita o un comentario sobre las limitaciones del lenguaje y de la narrativa convencional para captar la realidad compleja de los sujetos y sus contextos. La película renuncia a la seguridad de la trama cerrada para apostar por un territorio abierto, donde la realidad queda mostrada fragmentada y parcialmente inaccesible, tal como muchas veces sucede en la vida cuando intentamos comprender nuestras propias emociones o relaciones sociales. Por último, es importante destacar que la aparente desconexión entre los personajes mencionados y los eventos narrados deja al espectador sin una guía clara, lo cual eleva la importancia del contexto y la atmósfera para dar sentido a la obra. Esta conclusión induce a valorar, más allá de una historia concreta, la conjunción entre paisaje, colectividad y regulación social como hilos temáticos que permanecen en el aire, evocando preguntas sobre la interacción entre el hombre y el entorno, la amistad juvenil y las normas externas que condicionan la vida rural. En suma, el cierre del relato no ofrece respuestas directas ni un desenlace tradicional, sino una propuesta abierta, atmosférica y sensorial que desafía al público a encontrar su propio significado en los fragmentos presentados. La ausencia de resultados concluyentes invita a reflexionar sobre la importancia de la narrativa clara para comunicar ideas complejas, al tiempo que reconoce el valor de lo incompleto y lo ambiguo como formas legítimas de expresión cinematográfica. Este final, que podría verse como una limitación o una apuesta interpretativa, marca la experiencia con un sello de misterio y reflexión introspectiva, concluyendo el film con una puerta abierta hacia